Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Buenos días a todos, sean bienvenidos una vez más a esta nueva enseñanza de los días domingos. Les hago llegar este cordial saludo de parte de los ministerios de Neshama, tanto de la ciudad de aquí de Quito como de la ciudad de Tulcán. Sean bienvenidos a todas aquellas personas que, para mi manera de ver, tienen el privilegio, tienen la honra de poder estar aquí presentes en la casa de Dios. Siempre les animamos a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales, que también nos permiten ingresar a sus casas todos los miércoles, todos los sábados, todos los domingos a través de una transmisión, ya que por obvias razones posiblemente no se encuentran aquí dentro de la ciudad de Quito, pues se conectan de otras partes. Sabemos de que prácticamente la mayoría son de Tulcán. También tenemos audiencia desde otros países, específicamente de allá de Europa, en Italia. Les hacemos llegar un cordial saludo a todas aquellas personas que nos ven, sea en vivo o sea en diferido. Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, conforme lo que sea, ¿no? en su momento en que nos ven. Así que les hacemos llegar ese cordial saludo diciéndoles que sean muy bienvenidos, y las personas, invitándoles lógicamente a que las personas que tienen la oportunidad de poder estar aquí presentes o que viven aquí dentro de la ciudad de Quito, pues no se pierdan esa bendición de poder venir a la casa de Dios, ya que nosotros antes de empezar siempre tenemos un tiempo especial de adoración en donde entregamos nuestro tiempo al Señor. El Señor se mueve de manera especial en nuestros corazones, así que no se pierdan ese privilegio de poder venir a recibir y hacer ese intercambio espiritual con nuestro Padre. Y nosotros lógicamente no hacemos transmisión de lo que es la alabanza y la adoración, justamente como para motivar también a las personas a que puedan venir y que se congreguen, ya que es un punto, se puede decir, para que me entiendan, ¿no? De la comida, de la cena. Es un punto bastante interesante, como que es el plato que abre la cena principal, ¿no es cierto? Y también el postrecito, así que no se pierda, ¿sí? Para que usted pueda recibir todo lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, y por eso les volvemos a insistir y les invitamos. Y también recuerde de que es un mandamiento, ¿no? La palabra de Dios dice: no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Y más que mandamiento, recuerde de que nosotros hacemos eso es porque queremos deleitarnos en el Señor. Y no sé si a usted le ha pasado cuando algunos ratos se ha enamorado, se enamoró, ¿sí o no? ¿Cuántos se han enamorado aquí? Dice, cuando usted se enamora de alguien, ¿sí o no? Que es así, es algo como que la quiero ver, y se me pegó la verduga acá en la cabeza y no la puedo dejar de pensar, ¿no es cierto? Y para ti es mejor, es como que chuta, quiero más bien que pase el tiempo, y si que tú quedas en una cita, dices, verás, nos vamos a ver el día viernes después del trabajo y nos vamos a ver para irnos a dar una vuelta. Usted quiere que el viernes llegue, pero a toda hora, porque lógicamente es un deleite para usted estar con esa persona, pasar tiempo con esa persona, ¿sí o no? O usted dice, chuta, nos quedamos en vernos el día viernes, y qué pereza, a ver, chuta, ojalá pase algo para no poderle ver. Así es cuando usted se enamora. Yo creo que no, ¿no es cierto? Entonces, así mismo es acá. No es porque tengo que cumplir una cita. Si usted viene, ¿cierto? Usted puso una cita para poderse ver con su enamorada, con lo que sea. Usted va, pero por deleite, no por cumplir la cita, ¿sí o no? Aunque tiene que cumplir la cita. Y les recomiendo para aquellos que han empezado una relación, hombres especialmente, si usted queda con alguien, cumpla su palabra. Si usted quiere ganarle a alguien, lógicamente cumpla su palabra, porque imagínese que usted empiece una relación y le diga, ¿sabes qué? Vamos a salir a dar una vuelta a las 6 de la tarde, pero usted llega a 7 de la noche. Entonces es como que no tiene mucha relación, tiene que aprender a ser lógicamente puntual, ¿no es cierto? Y eso a lo que voy, a lo que quiero que me entiendan. Eso no es porque tengo que cumplir la cita, sino más bien porque usted se deleita en pasar con esa persona. ¿Me hago entender? Así mismo es acá. Nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que no nos debemos dejar de congregar, pero más que cumplir un mandamiento, recuerde que su corazón es porque me deleito estar en la casa del Señor. ¿Cuántos tienen ese sentido? Decir, yo quiero que llegue el domingo porque es mi deleite estar en la casa del Señor. Es mi deleite escuchar lo que el Señor quiere decir a mi corazón el día de hoy. Quiero pasar con el Señor, amén. Así que por eso les invitamos a que
no se dejen de congregar, ¿no? Y con esta pequeña introducción les hacemos acuerdo, estamos viviendo justamente el tiempo de la obediencia. Hemos plasmado ahí en la pantalla el versículo que nos ayuda a sostener durante este año lo que el Señor quiere hacer con nosotros y las bendiciones que Él trae a través de la obediencia de nuestro ser hacia su palabra. Así que recuerde que si nosotros obedecemos, vamos a ser un pueblo preferido del Señor. Amén. Y el día de hoy, pues, ¿no? Antes de empezar, quisiera contarles una pequeña historia. Si bien es cierto, esta es una historia, a veces una historia dice, ah, sí, es una historia que será un cuento, alguna cosa, es una historia basada en hechos reales. ¿Cuántos les gusta? Dice, basada en hechos. ¿Han visto películas? Dice, Chuti, dice, basada en una historia real. Esas películas se hacen como que toman un poquito más de fuerza porque dicen, wow, esto pasó, ¿no? O sea, no es que me echaron un cuento y son películas de animación o de fantasía, como saben decirlo, ¿cierto? Es algo que sucedió, así que déjenme contarles, y quiero empezar yo el día de hoy contarles esta historia basada en hechos reales. Y esta historia trata, escuche bien, ponga atención, ¿no? Vamos a poner mucha atención. Trata de dos personas que vivían en el campo, ¿no es cierto? Uno de ellos era ya anciano, pero el otro era muy joven, ¿sí? Y un día, escuche bien, yo quiero que ponga su atención, los 5 sentidos acá, ¿no? No le pido que me vean por lo guapo que estoy, ¿no? No, para que escuchen, ¿no? Un día estas dos personas se pelearon por cuestiones de terrenos, como creo que comúnmente pasaban en la antigüedad con la parte del campo, ¿no es cierto? Se pelearon por cuestiones de terrenos, o sea, por las tierras, y el campesino joven estaba tan, pero tan enojado por lo que sucedió, ¿no es cierto?, que una noche decidió hacer algo. Estaba tan enojado que tomó la decisión de vengarse de cierta manera, y tomó semillas de cizaña, ¿sí? De cizaña, que son una de las semillas más dañinas para la tierra. Para los que han tenido la oportunidad de poder estar, ¿cierto?, en el campo, saben lo que la cizaña hace a los sembríos, ¿verdad? Vamos a cambiar el... Y una noche esa persona sembró en uno de los terrenos del anciano esa cizaña para poderse vengar por los roces que habían tenido. Para, según él, ¿no es cierto?, según él, y así es como muchas veces nosotros pensamos que cuando alguien nos hace daño, la forma de vengarse es de esa forma, ¿no es cierto? Según él, ganar esa pelea por cualquier lado, cogió y empezó a sembrar cada noche la cizaña en el terreno de ese anciano. Y pasaron lógicamente meses, y sin darse cuenta, escuche bien, sin darse cuenta, después del pleito, estas dos personas llegaron a reconciliarse. O sea, lo que tenían el problemita ahí, llegaron a reconciliarse. Conoció a la hija, escuche bien, ¿no?, cómo es la vida, ¿no? Esto es una historia, conoció a la hija de este campesino, ¿no es cierto?, y terminaron enamorándose. ¿Bien? Y después de que se enamoraron, terminaron casándose, para sorpresa de todos, ¿no? Y en el día de la boda, lo chistoso, lo que se puede sonar como chistoso, el anciano, ¿no es cierto?, estaba tan feliz que les quiso regalar un terreno. A él y a su hija, lógicamente, por la que habían contraído el matrimonio. Y el terreno que decidió regalarles fue justamente aquel terreno el cual el joven antes había decidido echarle cizaña para terminar con los cultivos. ¿Sí o no? Entonces, en la noche de bodas, este joven le cuenta a su flamante esposa, a su nueva esposa, ¿no es cierto? Le dice, amor, te voy a contar algo. Se tuve que molerme del dolor en mi espalda y de cierta manera partirme las manos con la pala, como decía por ahí un dicho, y no sé si han visto, como se dice por ahí, lo aprendí en el Instituto Bíblico del Chavo del Ocho. Dice que empuñaron la pala para hasta verla sangrar, ¿no es cierto? Entonces es como que le tocó empuñar la pala y con sus manos hasta que se le reventaron, de cierta manera, se le metió ampollas para poder arrancar toda la cizaña que él mismo había sembrado meses atrás en este terreno, y para poder lógicamente dejar el terreno limpio y dejarlo útil nuevamente para una hacienda. Entonces, con esta pequeña historia, con esta pequeña introducción, ¿usted qué cree lo que el Señor nos está tratando de decir el día de hoy? Y la palabra de Dios es clara. Vamos a ir al libro de Gálatas, es que lo tenemos ahí, el versículo, ¿no? Y le hemos denominado a este tema
para las personas que les gusta anotar, revirtiendo las malas siembras, ¿no? Y como le digo, para ello le pido que me acompañe al libro de Gálatas, al capítulo 6, versículo 7. Dice, no os engañéis, ¿no? Muchos ya lo conocen de memoria, ya no necesitan abrir ni siquiera Biblia. Dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que, queridos hermanos, hoy Dios nos está diciendo, todo lo que una persona siembra, eso va a cosechar. Punto. Se acabó. Si usted quiere vengarse tomando alusión al ejemplo, este hombre, cuando tuvo ese roce con el anciano, dijo, tanto me molestó el roce que tuvimos, posiblemente, no sé, la historia no lo narra de esa forma, pero yo trato de imaginar, posiblemente el anciano logró vencer la batalla, ¿no es cierto?, en ese momento que hubo el roce, y pensó, de cierta manera, el joven, de que le habían ganado, que le habían hecho daño a él, y pensó vengarse a su manera. Y la forma de vengarse fue ir y sembrar esa cizaña en el terreno de este hombre, que nunca él imaginó que algún día podía conocer a su hija y casarse, y que después lo que había sembrado, eso le tenía que llegar a él mismo. Y le tocó, justamente por él, claro, por él se le tocó ir con sus propias manos a revertir, a quitar lo que él mismo había sembrado con su corazón resentido. Y aquí la palabra de Dios es clara. Todo lo que siembras cosechas. Todo. Por eso es que ahí viene y nace el dicho, ¿no? Conocido, dice, conforme a lo que quieres que te traten a ti, trata a los demás, ¿no? ¿Sí o no? Estoy parafraseando. Trata a los demás como que te gustaría que te trataran a ti. Entonces, si tú quieres que a ti te sean fiel en una parte, tú también sé fiel. Si a ti quieres que en tu trabajo te traten bien, trata bien también a los demás. No solamente a las personas de alto rango, sino también a los de abajo, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, siembra lo que quieres cosechar, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios es clara. Dice, todo lo que una persona siembra, eso va a cosechar. Ahí está escrito, ya lo acabamos de leer. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y para ello, para poder complementar la historia del día de hoy, quiero que me acompañen a las escrituras para leer de alguien que cometió un error de sembrar mal. Y tenemos lógicamente ejemplos de hombres, escúcheme bien, de Dios, que a pesar de estar en la presencia del Señor, cometieron ciertos errores, sembraron mal. Y para ello le pido, acompáñenme a la lectura. Vamos a ir a Crónicas. Vamos a ir al libro de Crónicas, primera de Crónicas, capítulo 21. Este hombre, dice la palabra de Dios, que cometió un error de sembrar mal, de provocar y traer maldición a causa de una mala siembra. Vamos a leer primera de Crónicas 21, 1 al 7, ¿sí? Los que no tienen la palabra, pues me van a seguir. Allá en casa también, si tienen su palabra, cójala, ayúdenme a la lectura, me siguen con la lectura. Y dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id a hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será pecado a Israel? Para pecado, perdón, a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, dice la palabra, ¿no? Y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada. Y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. ¿Sí? Para poder tener un contexto un poquito más amplio de lo que acabamos de leer, ¿sí? Está hablando, ¿no es cierto?, acerca de lo que hizo David. Y aquí es sorprendente, ¿no? En los primeros versículos dice que, no sé si me ayudan, los primeros versículos,
Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Cuál fue el error aquí, en cierta manera, de David al hacer censo? ¿Por qué resultó un pecado de que David haya hecho censo al pueblo de Israel? ¿Por qué cree? Entonces, para eso vamos a hacer un poquito de contexto, ¿sí? Para poder entender, porque lógicamente estamos leyendo esta porción de la Escritura, pero para poder entender tenemos que ir a los capítulos anteriores o leer un poco más la historia, ¿no es cierto? Sabemos de que, lógicamente, que antes de que esto sucediera, ¿no es cierto?, ya David había cometido ciertos errores, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿cuáles? Los errores, en ese caso, de lo que es pecar contra Betsabé, ¿no es cierto? El error de haber mandado a matar al esposo de Betsabé, bueno, y otro tipo de obras, ¿no es cierto?, que lógicamente fueron de cierta manera malas siembras. ¿Y por qué? Mi pregunta aquí, ¿no? ¿Por qué cree que desagradó a Dios de que David hiciese el censo a Israel? ¿Usted por qué cree? No sé si ha tenido la oportunidad de poder leer esta porción de la Escritura, esta historia, y se le ha venido a su corazón, ha meditado de que por qué Dios se molestó de que David hiciese censo de Israel en esta ocasión. O sea, ¿qué había de malo? Porque para ello, verá, quédese con la pregunta y después me ayudan a responder, ¿ya? Vamos a complementar esta historia, ¿sí? Después de que hicimos este preámbulo, ¿no es cierto?, de que David ya empezó a hacer primero malas siembras, porque desde que empezó a abrir puertas al enemigo, con el adulterio que cometió, ¿no es cierto?, empezó a ocurrirle cierto tipo de hechos en su vida, y ir a leer, ¿no? La palabra no solamente ir a leer el extra, no solo leen el extra los videos. Entonces, ir a leer eso, ¿no es cierto?, ir a leer la Biblia, y se dará cuenta de que después del pecado que cometió David contra Betsabé, ¿no es cierto?, empezaron a ocurrir cierto tipo de cosas, ¿verdad?, que empezaron a afectar, ¿sí? Vamos a poner atención, dejen nomás ahí, es que no se preocupen, pongan atención, no permita que se distraiga en este momento, ¿sí? Ocurrieron cierto tipo de cosas, ¿verdad? Ahí. Entonces, si bien es cierto, uno dice, ¿cuál fue la consecuencia del pecado de David? Al permitir primero lujuria en su corazón, al tomar a Betsabé, al ser un mentiroso, después inclusive mandar a matar, ser un asesino. Muchos dicen por ahí, si bien es cierto, la principal consecuencia del pecado de David fue la muerte de su hijo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero nos damos cuenta de que hasta que David no reconoció realmente que se equivocó y se arrepintió de lo que había cometido, siempre siguieron ocurriendo cosas o eventos, a pesar de que David estaba en la presencia de Dios, que no le permitían tener las batallas y alcanzar victoria. ¿Y cuál fue el error de David? Escuche bien, esa era la pregunta. ¿Cuál fue el error de David al censar al pueblo? ¿Sí? Mire que ese error le costó caro. Vamos para eso también a leer, ¿no es cierto? Vamos a ir a la palabra de Dios, a 2 de Samuel 24, ¿sí? Nos vamos a ubicar en los versículos 15 al 25, ¿sí? No se preocupe, usted tiene la palabra en sus manos, no se distraigan, ¿sí? Vamos a leer, o me van a seguir en la lectura. Dice Samuel 24, del 15 al 25, dice, y Jehová, mire lo que sucedió, ¿no es cierto?, después de que David tomó la decisión de censar al pueblo. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Bersaba, justo, ¿no?, donde le pidió hacer el censo, ¿no? Dice, 70,000 hombres. ¿Sí? Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta, ahora detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, escuche bien, yo pequé, yo hice la maldad. Y hace esta pregunta, dice, ¿qué hicieron estas ovejas? ¿Qué hizo este pobre pueblo, no? O sea, ¿qué hizo este pueblo? Te ruego que tu mano, qué tenaz, ¿no?, que te ruego que tu mano se vuelva contra mí y con la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar de Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová,
Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces, Arauna se inclinó delante del rey, rostro en tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor al rey su siervo? David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere, y he aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. No se pierda, seguirá bien a la lectura. Si bien es cierto, es bastante larguita, pero ya vamos después a desglosar un poquito, ¿no? Dice: todo esto, rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Pondrá atención a todo, ¿no? Estos detallitos. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Estamos? Vamos a meditar un poquito. ¿Cuál fue aquí el error de David? Imagínense que un error que tal vez dicen: pero ¿dónde está el pecado? O sea, cogió y dijo: voy a censar al pueblo. De cierta manera, entre comillas, si no leemos el contexto, uno dice: le dio la gana de coger y censar al pueblo, y por causa de dar un decreto, como dijeran, vamos a censar al Ecuador. Y por hacer causa de eso, mire lo que sucedió. ¿Cuántas personas murieron? Qué bestia, ¿no? Entonces uno dice: pero, a ver, ¿cuál fue el error? ¿Cuántos me dicen? Dice: se dejó llevar por Satanás. Dice: pero ¿qué quería hacer? Eso, miren, por eso todo es interesante, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a ir al contexto. Otra vez, recapitulando un poquito. Sabemos de que antes de que todo esto ocurra, ya David había cometido el error, el pecado, ¿no es cierto? Con Betsabé. O sea, empezó, en otras palabras, no solamente el error con Betsabé, sino empezó a hacer cierto tipo de siembras que no eran las correctas, porque primero, la lujuria en su corazón. Dos, desobedecer al Señor en vez de estar en los tiempos de guerra, donde tenía que estar. Él se quedó en casa, ¿no es cierto? Y mandó a sus hombres a la batalla mientras él se quedó. Y es como que también hubo un poco como hasta de pereza, por decirlo así, en su corazón, porque él quiso quedarse ese día. O sea, Jehová le pidió que se quedara. Él tenía que estar al frente de la batalla. Entonces empezó a hacer de cierta manera lo que él creyó que estaba bien, y empezó a tener malas siembras. Cometió el error de caer, de empezar a sembrar mal, de realizar una mala siembra, ¿cierto? Y al censar al pueblo, básicamente, de cierta manera, lo que él estaba diciendo por las consecuencias que había ya estado recibiendo, ¿no es cierto? Por el pecado que él había cometido. Si bien es cierto, él pidió disculpas y todo, pero seguía cometiendo errores, ¿no es cierto? El problema fue de que empezó, lógicamente, a recibir consecuencias de sus malas decisiones, y él pensó, de cierta manera, ¿no es cierto?, de que al mandar a censar al pueblo, él puso su confianza, de cierta manera, en saber cuántos hombres tenía para poder vencer las batallas que él tenía que enfrentar a futuro, y empezó a poner su confianza ya no en Dios. ¿Por qué? Porque lógicamente él sabía que le había fallado. Y lo primerito que hace Satanás cuando tú fallas, ¿qué es? ¿Qué es cuando tú fallas? Engañar. Engaña. ¿Pero qué pone? ¿Qué siembra en tu corazón? Condenación. Duda. Duro. Condenación. Condenación. Por lo tanto, al estar sintiéndose condenado, uno, y no sé si les ha pasado, tal como yo les he decidido de broma, ¿no? Yo sé que a ustedes no les pasa, porque son otro. Yo estoy hablando de las personas que están atrás del cuestión, no los que vienen aquí presencialmente, por si acaso, para que no se me ofendan. No vender. Entonces es como que yo sé que, pero sí o no, que cuando uno falla, cuando uno peca, lo primerito que le pasa por la cabeza es como que vas a ir el domingo a la iglesia y vas a ir a levantar los brazos al Señor. Y si recién estás pecando, si estás saliendo de un pecado, vas a ir a levantar los brazos al Señor, y trae condenación, ¿no es cierto? Y eso hace, por naturaleza del hombre, de que tu corazón se empiece a alejar de Dios. Y cuando tú tenías toda tu confianza puesta en tus problemas, cuando tú le habías entregado los problemas al Señor, que el Señor te ayude en cierta manera, cuando te jalas, dices: ¿qué me va a escuchar a mí el Señor? Y el enemigo te viene a decir: ¿qué te vas a acercar a la presencia de Dios si te estás jalando cada rato, o te acabas de jalar?
Entonces, tu confianza, o sea, tus ojos se partan de la mirada de Dios y empiezas a mirar o a tratar de hacer las cosas para que te vaya bien a tu fuerza, a tu manera, a tu forma. Y eso es lo que le sucedió a David. Dijo, tengo que enfrentar de aquí más batallas y posiblemente por el error que cometí, tal vez Jehová ya no me dé la mano para vencer a mis enemigos. Por lo tanto, tengo que asegurarme de tener la cantidad adecuada de hombres para poder enfrentar las batallas. Su corazón ya no estaba confiado en que Dios le podía dar la victoria en sus batallas, sino en la cantidad de hombres que él podía tener para poder ir a enfrentar la guerra. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque Satanás sembró en su corazón el hecho de decir, te jalaste. Ya Jehová te ha mandado cierto tipo de consecuencias, como mató a tu hijo. Le pone así, y Satanás lo puede decir, Jehová, Dios te mandó esa clase de cosas. Dios te está castigando. Y tú te apartas, y dices, sí es verdad. Entonces, como, ¿para qué le voy a pedir al Señor que me ayude con ese problema que tengo el día de mañana si estoy apartado de Él? Si recién salgo de pecar. Entonces, me alejo de Dios y empiezo a confiar en mis capacidades y empiezo a confiar y a seguir tomando malas decisiones. Una y otra mala decisión. Y David, como pensó de que tenía que enfrentarse a sus enemigos, dijo, me tengo que asegurar, tengo que ver cuántos varones tengo para la guerra. Y mandó a censar, cuando ni siquiera Jehová le había pedido. Estaba haciendo su voluntad, no lo que el Señor le estaba mandando. Y otra vez, como consecuencia de eso, imagínense lo que pasó. ¿Se da cuenta? O sea, un error tras otro, y eso es así, ¿no? Uno dice, no, es que mi pecado solo es el de la lujuria. Pero cuidado, porque eso poco a poco se va haciendo como una bola de nieve, ¿no? Por eso toca tratarla desde la raíz, ¿no? Después la lujuria, después mira lo que sucedió con David. Después, él pensó que solamente se llenó su corazón de lujuria, no, mandó a traer a Betsabé, se acostó con ella cuando no era su esposa. Después, para cubrir eso, mintió. Pero como no le salió la mentira, lo mandó a matar. Imagínense, o sea, lujuria, mentira, asesinato, homicidio, ¿no es cierto? Entonces, una mala siembra, ¿qué trae? Consecuencia después de cosechar decisiones que te van a decir, ¿dónde está Jehová? Se va a apartar de mí, a pesar de que el Señor seguía con David ahí, ¿verdad? Entonces, un grave error, una mala siembra. Y seguía sembrando mal, mandó a censar al pueblo cuando no era la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos aprender a ser muy cuidadosos con lo que sembramos. ¿Con qué tipo de semilla vas a sembrar? Y tal vez, como les decía, alguien se puede identificar con David, ¿será? Sino que Satanás nos ha puesto muchas veces cuando te jalan, dicen, ¿para qué? Y por eso ocurre, ¿no? Y yo he tenido oportunidad de muchas personas con las que he escuchado, he tenido la oportunidad de reunirme, eso sucede. Dicen, no es que, ¿por qué no fuiste a la iglesia, ve? ¿Por qué no te has asomado? No, es que estaba mal. Estaba esperando a que esté mejor para poder ir a la iglesia. Entonces, lo típico, por eso yo siempre digo, o sea, ¿qué relación hay cuando tú estás enfermo que vayas cuando estés sano al hospital? ¿Para qué? O sea, es como que alguien me dijera, no voy al hospital, o sea, estoy muriéndome ahorita, pero no voy al hospital hasta que esté mejor. Entonces, ¿para qué el hospital? Recuerde, la iglesia es un hospital para el alma. Cuando usted esté más mal, métase acá. No, es que el Señor no me ha de qué decir, recién vengo, métase acá. No es que recién me pegué la jalada, métase acá. Aquí es donde va a ser sanado. Aquí es donde va a escuchar la palabra de Dios que le va a ayudar a levantarse. Para algunos es redarguir, ¿verdad? Claro, que el Señor te va a corregir. Por supuesto. ¿O a cuántos de nosotros no les gusta que les corrijan? A ver, levante la mano el que dice, a mí sí me gusta que me corrijan. A nadie. Pero es verdad que nuestros padres nos corrigen. ¿Por qué será? Porque en su corazón hay maldad. Son oscuros, son malos, están llenos de odio nuestros padres. No. Sino que no, más bien nuestros papás quieren ver lo mejor para nosotros, por eso nos corrigen. Así que cuando usted sea corregido, levante sus manos al cielo y dígale, gracias Señor porque me amas. Pero sea sabio, porque el sabio, al que se le corrige el sabio, acepta la sabiduría y se hace más sabio, dice, ¿no? Más el necio se vuelve más duro todavía con su corazón cuando se le corrige. ¿No es cierto? Todos nosotros en algún punto de nuestra vida hemos cometido
errores de sembrar mal. Es más, posiblemente nuestros antepasados hayan sembrado mal también. Y muchas veces las malas siembras no solo se cosechan, escuche bien, instantáneamente, sino a veces perduran en el tiempo. ¿Se acuerda de la historia que leímos al inicio? Ese cuento que les metí. No es cuento, les dije, que era de la historia, era una de la historia real. Imagínense, ese hombre quiso vengarse, sembró la cizaña en el terreno del que ni sabía que iba a ser su futuro suegro. No se le pasó por acá. Fue y sembró cizaña en el terreno, y cuando se casa, justo el suegro le regala ese mismo terreno en el cual sembró mal. ¿Se da cuenta? Entonces, muchas veces algunas perduran en el tiempo y hasta se pueden extender por generaciones. ¿Sabía eso? Sabía que muchas veces, a veces uno dice, como les decía al inicio, ¿no? Pero Señor, hay dos formas, ¿no? Eso le estaba explicando yo al liderazgo antes de empezar. Hay dos formas de pasar las pruebas en el desierto. Una, porque el Señor justamente nos manda la prueba para probar, como dice la palabra, ¿no es cierto? Y hacer crecer nuestra fe en el fuego para que salga preciosa delante del Señor, una forma. Y otra es por nuestras propias decisiones. Dos formas. Se va al desierto. Porque el Señor te envía, y cuando el Señor te envía al desierto es para bendición, para sacarte en poder. Y dos, porque tú mismo ves la puerta y sigues ahí en maldición. Entonces hay que aprender a identificar. Y uno dice, ¿no? A veces dice, pero yo ya me he arrepentido de esto. Pero estoy tratando de hacer las cosas de la mejor manera. ¿Y por qué sigo estando en esta lucha, en esta batalla? Y uno no entiende, ¿no? Entonces hay que, si es que en verdad tu corazón sabe de que estás intentando agradar al Señor con todo tu corazón, tienes que ponerte a pensar si es que tal vez tus antepasados hicieron siembras equivocadas. Pero ahí no se queda. Gracias a Dios, el Señor en su palabra nos da armas para poder romper todo este tipo de cosas, ¿verdad? La palabra de Dios en Éxodo 25, ¿no es cierto? Dice, no te inclinarás a ellas, hablando de un mandamiento, ¿no? Dice, ni las honrarás. Esto hablando de la idolatría, ¿verdad? Dice, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación. Entonces, si nosotros estamos pasando por tribulaciones, hay ciertas áreas de nuestra vida de que no hemos podido ser libres de la esclavitud, yo que sé, financiera, social, familiar, no lo sé, en el trabajo, ¿no es cierto? Vaya y trate de averiguar qué sucedió con sus padres, con sus abuelos y con sus... Porque dice tercera generación, ¿no es cierto? Dice, yo visito la maldad de los padres sobre hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, o sea, de los que hacen lo incorrecto. Dice, pero hago, a mí me gusta, ¿no? Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Estamos? O sea, si usted obedece, sus generaciones van a ser bendecidas de generación en generación, no hasta la tercera ni la cuarta. Si usted quiere que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, sus tataranietos, y todos los que quiera poner, póngale y los como una, saque como una bazooka, no, sigan, buenos días. Entonces, y es lógico, yo voy a preguntar voy a hacer una pregunta que van a decir, ¿cómo está preguntando esas cosas? O sea, no se hace. ¿Qué padre desea que sus hijos sean bendecidos? Eso, o sea, es una pregunta para mi manera de ver absurda, aunque hay gente que es perversa, ¿no? Así, no, yo sí quiero que a este hijo le vaya, pero Señor, mándale un rayo ahí, ¿no es cierto? Pero yo creo que como padres, a sus hijos, y vamos un poquito más allá, ¿quién quisiera que sus nietos sean bendecidos? O sea, es lógico, o sea, no le voy a pedir que le mande esa... ¿O cuántos dicen ustedes? Lo que yo tuve que pasar, ojalá estos hijos pasen lo mismo para que sientan lo que es dura la vida. Más bien es al revés, uno dice, uno trabaja para que lo que yo pasé, ellos no pasen. Sí, así es, ¿no es cierto? Si lo que yo sufrí, ellos no sufren. Así es, ¿no es cierto? Así, ¿no es cierto? Entonces, escuche bien, ¿cuáles son las semillas que las personas pueden sembrar? ¿Usted qué cree? ¿Cuáles son?
Vamos a extraer unas importantes, pueden ser muchas, ¿no? Pero ¿cuáles serían las principales, por decirlo así, ¿no? Las semillas que usted puede sembrar, lógicamente, ¿son buenas o malas? Aquí no hay medias tintas, porque con el Señor es así, ¿no? O es negro o es blanco. No, es que a mí me gusta el gris. Claro, si dicen, a mí me gusta el gris, entonces, dice, ahí hay una canción, ¿no? Dice que a veces soy negrito y a veces soy blanquito. Decídete, ¿lo han escuchado? No, solo andan escuchando al Bus Bunny. Entonces, esa canción es buena, ¿no? O sea, decídete, algunas veces eres lobo y otras veces eres oveja. O sea, qué mismo, hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué semillas son las que el ser humano puede sembrar, espiritualmente hablando? Y que, lógicamente, deberíamos identificar cuáles son las que estarían trayendo posiblemente estancamiento en nuestras áreas, o cuáles son las aquellas que deberíamos decir hasta aquí se corta, ¿no? Para poder ya quitar de eso, o cuáles son las buenas y decir, reconozco que esto ha servido al hacer en mi casa y lógicamente potenciar ese tipo de semillas. Número 1, para los que anotan, las palabras. ¿Sí? Palabras. ¿Cuántos con sus padres, para aquellos que tuvieron la oportunidad de tener sus padres, otros tal vez no, con las personas que se rodearon, empezaron a escuchar palabras que tal vez les dolieron y les marcaron su vida? ¿Cómo sabes si por ahí? O en la escuela, en el colegio, recibimos palabras que no eran edificantes. Y tal vez vos eres un bueno para nada. Después dice, pero ¿por qué será que este dice, no le salió un trabajo? ¿Por qué este trabajo con trabajo? Este es un bueno para nada. Entonces, ¿para qué va a ser bueno? Para nada. Porque tú mismo lo has declarado. Entonces, palabras, ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado con lo que hablas. Porque eso es una semilla. ¿Cierto? 2, nuestras acciones o decisiones, lógico. Decisiones que tomamos. Escuche bien, las decisiones que tomamos, por más pequeñas que sean, son semillitas. Pues podemos sembrar, ¿no es cierto? O tomar decisiones de injusticia. Podemos tomar decisiones de mentira, de intriga, de chisme, de egoísmo, de celos, de maldad en general. O también de bendiciones, por supuesto. Son semillas. Entonces, palabras, decisiones, recursos en lo material. Ahí sí hablemos así, en lo material. A veces uno siembra en lugares donde no es el adecuado. Ejemplo, no sé, ¿no? Ejemplo, malos negocios. Dice, chuta, ve, están pidiendo unos $3,000 para pasar una merquita nomás. Una higuita, nomás, ida y vuelta, con eso ya tienes la casita. Por una vez, ¿no? Nadie se ha de enterar. ¿Cuánto hay que poner? O al chulco, ¿no? Dice, pon para prestar a alguien más y le cobras el 100% de interés. Ah, chuta, tengo aquí, me va a ir súper bien. Sembrando mal. Porque es incorrecto, ¿verdad? Entonces también hay malas siembras de recursos materiales. Y lógicamente, punto número 4, los recursos espirituales. ¿No es cierto? Aquí tiene que ver con oraciones, con consejos, el ayuno, el predicar la palabra. Y la semilla puede ser buena o mala, lógicamente dependiendo de la actitud del corazón de la persona. Pues podemos sembrar, por ejemplo, palabras para mal, hablando maldición. Podemos sembrar mal con nuestro dinero, en lugares que son incorrectos, ¿no es cierto? Yo por ahí he conocido gente que apuesta mucho por los juegos de azar, en los casinos, y han quedado en la ruina. O gente que se ha ganado la lotería. Ustedes mismos se dan cuenta que gente del ámbito conocido a nivel mundial. Dicen, pero si ese hombre tenía millones de millones, pero se gastó en fiestas, en mansiones, pero cosas que cuestan, y terminan en la extrema pobreza, se ha sembrado mal. ¿Y qué dice la palabra? Todo lo que tú siembras, cosechas. Así está, tal cual, ¿no es cierto? Dios no puede ser burlado. Entonces, dinero, lugares. ¿Sabía también usted que personas pueden ser buena o mala tierra? Si una vez yo sembré ese dinero en pero de gana le di. ¿Para qué? Entonces también hay que saber identificar a quién usted también siembra, ¿verdad? O sea, una persona, usted puede ser buena tierra o mala tierra. Deberíamos tratar de luchar para que seamos buena tierra, ¿no? Para que cuando alguien venga a sembrar en nosotros, después esa persona sea bendecida.
qué espectacular ser de bendición. Digan, o sea, di la ofrenda a esta persona y después se multiplicó. Porque eres buena tierra. Porque vas a traer un buen fruto. Entonces no se olvide. Siempre que hagamos este tipo de cosas, en palabras, ¿no es cierto?, en decisiones, en recursos materiales, ¿no es cierto?, en recursos espirituales, vamos a tener algo por recoger. Decisiones. Y que el Señor traiga en este momento a tu corazón cierto tipo de cosas que te haga recuerdo, porque eso justamente vamos a orar. A tratar de cortar todo este tipo de decisiones incorrectas, de malas palabras, así digamos, malas palabras, de no haber sembrado espiritualmente, de haber sembrado mal en lo natural con los recursos. Si no ha sido, yo qué sé, ¿no?, por decirlo así, porque tenemos que ser transparentes con nosotros y con el Señor. Si no ha sido, yo que sé, un buen padre, un buen esposo, una buena madre, si ha sido un mal hijo, una mal hija, yo que sé, no hemos honrado a nuestros padres como se deben, si nosotros no hemos honrado a nuestros hijos también de la manera adecuada, o a algún miembro de nuestra familia, ¿verdad? Tenemos algo por recoger. Vamos a tener algo por recoger. Yo escuchaba por ahí una anécdota, así mismo, que contaba alguien, un hombre de Dios, decía, y él hablaba así de eso. Entonces voy a tomar el ejemplo, ¿no? Sí, mi papá, a la edad que él tiene, él hablaba, ¿no?, hace tiempo, dice, nos viene reclamando a los hijos muchísimo, de por qué no le visitamos, de que lo hemos abandonado. Hablaba este hombre de Dios. Pero él dice, lo extraordinario fue que antes, cuando lógicamente él tenía las fuerzas para visitarnos a nosotros, nunca lo hizo. O sea, él nunca cogió el teléfono para decir, ¿cómo estás, papá? ¿Cómo estás, mamá? Pero él ya en su vejez reclamaba. Entonces, de cierta manera, decía, ¿cómo quieres que tus hijos hagan algo que tú no hiciste por ellos? O sea, estaba exacto, no sembraste, por lo tanto, la palabra no puede ser burlada, vas a cosechar lo que has sembrado. ¿No es cierto? Entonces hay que aprender a honrar también, ¿no es cierto?, a los miembros de nuestra familia. Y en iglesia es lo mismo. Déjenme decirles. Cuando no se honra a los líderes, al pastor, a la congregación, y yo estoy hablando de Sichuta, que ustedes quieren que llamarme. Yo más bien estoy hablando de la parte espiritual, ¿no? Es como, han estado orando, han estado haciendo la obra que tienen que hacer. Cuando no se honra la casa de Dios, ¿verdad? Cuando yo que sé, ha sido un mal estudiante, mediocre, cuando tal vez posiblemente para esa persona todo le parece un juego, no le importa el presente, ¿no? Y piensa que no van a cosechar nunca. Recuerde que hay siembras que se cosechan con el tiempo, no instantáneamente. Hay otras que hay instantáneamente, lastimosamente. Lo que le sucedió a David. El pecado con Betsabé, muerte de su hijo. Instantáneo. Pero no se dio cuenta de que eso abrió brecha hasta que él pudo darse cuenta de lo que tenía que hacer, ¿verdad?, para poder cortar esa maldición. Empezó a seguir teniendo batallas que no consiguieron victoria. Recuerden, los años van a pasar, así que algunos de nosotros andamos tranquilos por la vida, ¿no? Dice, chuta, esta me la sacó barata, esta que me jalé, pero entre comillas no recibí mucho la consecuencia, ¿no? Como que, ay, gracias, Señor. Pero recuerden que a veces esas semillas pueden después dispararse en otros. ¿Qué culpa tenía el pueblo del censo de David? Absolutamente nada. Y por culpa del rey, para los líderes, aquí esta palabra va para los líderes, por culpa de las malas decisiones del rey, el pueblo sufrió las consecuencias. Y eso sucede hasta ahora, ¿no?, con los malos gobernantes, ¿no? Sí, ¿por qué será que el pobre pueblo, dice, no tiene nada que ver, sufren niños, animales, por malas decisiones que toma el rey? Sino que el rey no se da cuenta de que al tomar malas decisiones va afectando a los de alrededor, como en este caso. Así que hago aquí también un paréntesis. No se crea la mentira, usted, de que al tomar malas decisiones para su vida, solamente le va a afectar a su vida. Es bíblico. Es que dicen por ahí, ¿no? Especialmente los que son adolescentes, los que están en la edad del ¿quién? ¿Saben decir? Del burro.
En la edad del asno, ¿no? Haz nomás lo que te dé la gana. Pero no existe. Pero no existe. No, claro. Yo he escuchado a muchas personas, es más, no he escuchado, una vez me escuché a mí mismo, ¿no? Es mi vida y aunque no dañe a nadie, si es que a mí se me, como David dijo, ¿no? A mí, Señor, que venga, o sea, y entonces es como que, a ver, cuidadito. No es que solo tu vida, así que las malas decisiones que tú tomes en tu vida van a afectar a los que están a tu alrededor. Aunque no tengan nada que ver. Malas. Entonces no es que es mi vida, no me jodo, porque es mi vida, ¿no es cierto? No es así. O sea, tus decisiones pueden afectar a los que están alrededor, principalmente a los de tu casa. En este caso, hablamos del pueblo de Israel, él era un rey, y su pequeña mala decisión de censar al pueblo, toma, ¿cuántos murieron? 1000. Y yo me hago una consulta, dentro de estos miles que murieron, ¿habría tal vez algún hombre piadoso que estaba, diga así? Entonces, a veces, por eso es que a veces como que da ese cierto celo santo, es como que, hey, o sea, no es solo tu vida, vas a afectar a los que están a tu alrededor, no te das cuenta de eso. Entonces empieza a tomar buenas decisiones basadas en la palabra de Dios. Así que no creas que no importa solamente el presente, o sea, el futuro, lo que estás sembrando. Los años pasarán y con el tiempo se va a ver, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios dice que solo los diligentes prosperan, en Proverbios 13:4. Y vamos a tener una cosecha por recoger. Si no cuidas tu cuerpo, ¿qué pasa? Vas a tener que recibir un diagnóstico de un profesional que te tenga que decir, basta hasta aquí, para que empieces a tomar decisiones. Porque mientras no haya nada, ahorita soy joven, ¿no? Y después de unos años. Por eso es que ahora, ya entiendo, ¿no? Cuando se ha cambiado mucho la parte de la pediatría, porque uno es difícil cambiar acá también. Y si bien es cierto, nosotros entendemos de que el Señor tiene el control, y el Señor sana enfermedades, todo, por supuesto. Pero ahora ya entiendo de que a nivel de ciencia, desde la pediatría dicen, lo mejor es dar la leche materna. Porque a mí me sorprendió, porque dijo, lo que esto van a hacer, no es que se va a reflejar a los 15 años, a los 20 años, no, a los 40, a los 50 años, vas a ver que lo que le diste al bebé desde pequeñito, vas a prevenir enfermedades. Eso ya está comprobado estadísticamente. Entonces uno dice, ¿en serio? Chuta, 50 años. El alcohol, ¿no? Cuando somos jóvenes. Eso le decía a mi esposa, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era estudiante, yo le decía, ahora me quedo una trasnochada porque llora mi nena hasta las 11 y el otro día y estoy amaneciendo con dolor de cabeza y digo, chucha, ¿qué es esto? Pero cuando era joven de 20 años, me iba de 3 días y el lunes estaba fresco para rendir pruebas. Joven, juventud, no me pesa nada. Pero ya los años van contando después. Uno dice, y después dice, ¿por qué será que ya he tenido mal el hígado? Dice, ¿no? Pero claro, si te la pasaste bebiendo como camello cuando eras joven, ¿cómo no te va a repercutir ya en la vejez? Entonces, ¿han escuchado eso? Dice, después tu cuerpo te va a pasar factura. Ahorita no. Pues sí. Como ahorita no vemos ningún resultado, no nos duele nada, seguimos maltratando al cuerpo. Entonces, solo es un ejemplo que estoy tomando, ¿no? Dice, si no cuidas tu cuerpo, que la palabra dice es el templo del Espíritu Santo. Y solamente para hacer una broma, dice, algunos no parecen templo, parecen catedrales. ¿Sí o no? O sea, no es templo eso. Otros vueltas parecen capillitas. Unos son capilla al extremo. Recuerda que la palabra de Dios dice templo del Espíritu Santo. Cuida tu cuerpo. Ten cuidado también con lo que comes, con lo que ingieres. Unos son catedrales, otros capillas. Entonces, ninguna de las dos es correcta, hablando espiritualmente, ¿verdad? Si no estás haciendo ejercicio, si tomas ligera la salud, vas a tener que cosechar en algún momento. O sea, las enfermedades no vienen porque sí, porque ya. No es así. Y si es enfermedad generacional, hay forma de romper a través de la oración.
porque la palabra de Dios lo respalda. Si tú te estás cuidando, créeme, si tú estás haciendo lo correcto, no te va a llegar. Así dice la palabra. ¿Cuántos creen eso? Amén. Su familia ha tenido cáncer, o siempre saben preguntar, han sufrido algún, se chuta así, entonces usted es propenso, de ley le va a dar cáncer. Eso corto yo. Si es que yo empiezo a cuidar. Puede ser que seas propenso, pero la palabra de Dios también te da la salida con eso, ¿no? Entonces, cuida eso, ¿no? Porque vas a cosechar lo que estás sembrando en este momento. Un mal manejo de tu dinero. En algún momento hemos manejado mal el dinero y hemos recibido consecuencias desastrosas por no recibir el consejo. Pues vamos a tener una mala cosecha. Vamos a tener que recoger eso. Pues todo lo que una persona siembre, eso va a cosechar. No lo olvide. Pero no solamente es malas noticias, ¿no? Dice, chuta, ya salgo, se supone que a la iglesia tenía que ir con restauradas. Tranquilo, no se preocupe. Pero gracias al Evangelio y al sacrificio, lógicamente, de nuestro Señor Jesucristo, a su palabra, encontramos promesas, una llave, una puerta, que nos ayudan a eliminar, a anular, a romper las malas siembras. Y para anular eso, lógicamente debemos revertir las malas siembras. ¿Y cuántos pueden agradecer al Señor por eso? Es decir, gracias a tu sacrificio yo puedo hasta revertir las malas siembras que he hecho. ¿No es cierto? Tal vez muchos de nosotros estemos pasando tiempos de aflicción en algún área de nuestra vida. ¿En qué área te has estancado? ¿En qué área te das cuenta y dices que por más que trato de hacer las cosas, no salgo de esto? O sea, siempre es lo mismo. Y parece que en una temporada como que me quiere y viene y otra vez lo mismo. Y lo mismo y lo mismo. No lo sé. Finanzas, el dinero no te alcanza. Como saben decir vulgarmente, ¿no? Parece que tuviera el bolsillo roto, ¿no? Llega el dinerito y ¿qué ves? Se peló, se fue. Se va rápido. Yo que sé, conflictos en la casa, conflictos entre esposos, conflicto con tus hijos, el estancamiento espiritual, oras, ayunas, pero no ves que hay una respuesta de parte del Señor. Tu relación con Dios sigue siendo la misma y la misma y la misma. Ya no hay revelación, ya no hay ese primer amor, ya no hay algo que te atreve, sigue siendo, hay algo que está sembrando mal espiritualmente. Tenemos que aprender a reconocer. Todo esto puede ser el resultado de una mala siembra de nuestra parte, o alguien de otro, ojo, no se olvide, o alguien de nuestra familia, o alguien de nuestros antepasados. Malas siembras de deshonestidad, prácticas de brujería, de idolatría, de dinero mal habido, de traiciones en pareja, lo cual ha traído malas cosechas, ¿no es cierto? Cosechas ¿qué? Muerte, lógicamente, ¿no? Aflicción, escasez. Y el rey David lo vivió. Su nación pasó hambre, dice, ¿no? La palabra de Dios, durante 3 años, imagínense. 3 años. Y como él, entre comillas, estaba viviendo en la presencia de Dios, no se preocupó. Tuvo que ver todo este tipo de cosas para empezar a clamar a Dios. Y Dios, lógicamente, le pudo responder. Cosas, inclusive, que cuando él ya se dio cuenta, clamó a Dios. No vamos a ir por tiempo allá. Y ahí dice la palabra, les voy a parafrasear, dice que Dios le dijo que era el resultado de lo que había hecho el rey anterior. O sea que David, al asumir el gobierno, y eso es tenaz para los gobiernos ahora, ¿no? Pues es tenaz el poder asumir el gobierno de una nación, porque se vienen arrastrando siembras malas, y eso deberían romper los presidentes. Pero hasta que un presidente no reconozca, ¿no?, al Señor como su principal cabeza, difícilmente los pueblos van a salir del estado en donde están. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, como para exaltar algo, ¿no? No digo que la nación ahorita de El Salvador esté, pero que bestia la guapa, pero es, el día de hoy es como un ejemplo. ¿Pero por qué? Porque ese hombre, no sé si es que se evangeliza, no lo sé. A mí no me interesa eso, porque no me interesa a mí la religión del presidente Nayib Bukele. A mí no me interesa la religión de él. Lo que a mí me interesa y lo que yo puedo decir es que este hombre ha hecho lo que está aquí. Él sembró y está cosechando lo que sembró. Él, en el momento de que hizo la posición presidencial, dio honra a Dios. Invitó a alguien reconocido para que orase por la nación. Y estamos viendo los resultados. Se acabó. Está cosechando
lo que sembró. Él dio prioridad a Dios. No es una nación perfecta. El hombre también no es perfecto. Tiene sus errores, pero está haciendo por lo menos algo, ¿no es cierto? Y por eso es que ahora se está reconociendo como un ejemplo. De pasar de ser uno de los países con más alto índice delincuencial, ahora está, yo creo que casi erradicado todo eso. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque decidió hacer algo, honrar a Dios primero. Dijo, aquí, Dios. Y de ahí sí lo que veo. Y así pasó. Dios demostró de que había cometido un error el rey anterior, o sea, Saúl, porque afligió, dice, al pueblo gabaonita cuando no tenía que hacerlo, y había tenido un pacto hecho, ¿no?, por generaciones anteriores con Josué, el Señor, de que no podían tocar a ese pueblo, pero sin embargo no desobedeció y recibió consecuencias, y él seguía recibiendo eso. Y David dijo, ¿qué pasa, Señor? A ver, muéstrame. Y le mostró, dijo, ahí está, tú, el que te antecedió, cometió el error. Entonces David se arrepintió por eso, cortó, ¿no es cierto? Ya que eso trajo hambre a la nación de Israel, por las injusticias. Y David tuvo que corregir, imagínense, David tuvo que corregir lo que Saúl había hecho. Y uno dice, ¿pero por qué? Ahí está. Nosotros ahora tenemos la luz, que si reconocemos de que nuestros padres han cometido un error, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos han cometido un error, tenemos nosotros, discúlpeme, ¿no?, la obligación, en ese caso, si queremos ver bien a nuestra familia, de cortar, de corregir lo que nuestros antepasados hayan hecho mal. Y para eso estamos nosotros aquí. Tenemos que revertir la mala siembra. Y tenemos que restituir lo que hayan hecho mal. ¿Se da cuenta eso? Y para que vayamos entrando en contexto. Entonces, aquí viene la pregunta que todos tal vez están formulando. Y lo importante. ¿Cómo revertimos las malas siembras? Sabemos que ya es posible, ya lo acabamos de ver. O sea, sí es posible revertir las malas. Pero ¿cómo revertimos las malas siembras? Ya que sabemos que según el carácter de Dios sí se puede revertir. ¿Cómo? Y en su palabra vamos a encontrar, ¿sí? Punto número 1. ¿Les gustaría revertir las malas siembras? ¿Cuántos están interesados? A ver, ponga atención, para los que anotan, anote ahí. Si no, después revisa. Punto número 1. ¿Cómo puedo revertir la mala siembra? Primer punto, arrepentimiento. Y de lo que acabamos de leer en Saúl 24, podemos dar cuenta que esos fueron los pasos que tomó David para que cese la mortandad en el pueblo. Ir a leer de nuevo, ¿no? Por cuestiones de tiempo no nos vamos a volver a ir allá. Pero vuelva a leer el capítulo 24. Y esos son los pasos, tal cual, así, los pasos. Lo primerito que hizo David fue arrepentirse, reconocer dónde empezó el problema. ¿Quiere revertir las cosas? Reconozca, arrepiéntase. ¿No es cierto? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa reconocer? ¿Qué cree usted? Dar la cara, sea humilde. No se ponga más dudas como que no, yo no he hecho nada, yo no. De acá deberes de ser. Y siempre tendemos a echar la bolita al otro, ¿no? Se vos has de ser el incircunciso que viene aquí a dañar a la familia. No, un momentico, espérese un rato. O sea, primero analícese usted. Ya después vamos con los demás, pero primero usted. O sea, ¿en verdad está haciendo todo bien? En vez de usted es un angelito en la casa y todos los demás está lleno de diablos en la casa. Usted es el único ángel, los demás son los diablitos. Usted es el único que se va a ir al cielo y los demás ya están condenados al fuego eterno del infierno. Será así, de verdad. Reconozca, dé la cara, como dicen por ahí, reconocer nuestro error, arrepentirnos, es decir, ¿qué significa arrepentirse? Cambiar de actitud, cambiar de dirección, que estamos yendo para el norte. No es que me voy así. O sea, como por ahí, pero no, es cambiar, o sea, al otro lado. Si estaba yendo para la izquierda, me voy para la derecha. Y eso es arrepentimiento, ¿no es cierto? Cambiar de dirección, de práctica. Cambiar de pensamiento. Ya deja de pensar esas cosas, dile a la persona que está aquí. Ya cambia la forma de pensar. Cambiar de hechos, de conducta. Y para los que quieren terminar con esto, algo que toca tomar decisión. Y el arrepentimiento significa pedir perdón. Eso es lo más difícil. Porque muchos nos podemos arrepentir, pero ir a pedir perdón, ahí te quiero ver. ¿Saben decir no?
Yo estoy seguro que el Señor está hablando de una manera especial el día de hoy. No sé, para el que está atrás de mí, pues no lo sé, pero está hablando de una manera bastante interesante. Reciba lo que se está diciendo en este momento. Arrepiéntase. Pida perdón. ¿Sabía que pedir perdón es de valientes? El mundo nos hace creer que el pedir perdón es para los cobardes. Pero no, más bien es para los valientes. Para poder recibir bendición, vaya, diga, me he jalado. ¿Cómo es? Me he jalado. ¿A quién te quiere pedir perdón? Primero a Dios. Y de ahí, lógicamente, a la persona que el Señor le traiga memoria, si es que es así. Y no deje pasar tiempo. Escuche bien. No sea como el faraón, ¿no? Es tenaz eso, ¿no? Uno cuando se pone a pensar, digo, de verdad, a veces uno, cuando está cegado, comete locuras extraordinarias, ¿no? Que cuando, si se acuerda eso de la plaga, que cuando Moisés le dice, ¿cuándo quieres que ore a Dios y que te vaya la plaga? Dijo, mañana. Ya estoy viendo que estoy inundado ahí con plagas. Si usted está con un problema y le dicen, ¿cuándo quieres que te termine el problema? ¡Ahorita! Y este hombre, qué bestia, le dice, mañana. Este man, ¿no? Pero hasta mañana ya puede acabar. Exacto, yo no sé por qué, pero mire, tan cegados o tan nos acostumbramos a vivir en la terquedad, en la necedad, que cuando nos dan la oportunidad de decir algo es como que, ya, mañana. Entonces, a lo que voy. Si bien es cierto, hay formas, lógicamente, de hacer cosas, pero si el Señor te dice, ya, no dejes pasar más tiempo, o sea, dale, arrepiéntete y pide perdón. Y si dice que no dejes pasar mucho tiempo, es que empezar a definir ya. No dejes para mañana, no vivas una noche más con las ranas. ¿Cierto? Ya. Sobre todo si tienes que pedir perdón, ponte a cuentas. ¿Sí? Si es posible, yo te doy una recomendación aquí, hago un paréntesis. Si es posible, este mismo día, esta misma semana, ya. Estamos, o sea, trata de ponerte a cuenta. El arrepentimiento es clave, es el inicio, es la llavecita que va a abrir para revertir las malas decisiones, las malas siembras. Si te arrepientes de verdad y genuinamente y te pones a cuentas con Dios y las personas, recibes. Dios restituirá todo lo que has perdido a causa de las malas siembras. Primer punto. Punto número 2. Empieza a sembrar donde haya necesidad. Esto tiene que ver, yo qué sé, una ofrenda, ¿no es cierto? Puede ser. Si te has dado cuenta de que en verdad has perjudicado a alguien con tus decisiones, sean a nivel material, a nivel espiritual, no lo sé, empieza a sembrar, empieza a identificar mucho más donde hay necesidad. Sabía que muchas veces una ofrenda, y hablemos así directo, una ofrenda en lo material revierte muchas veces mala siembra. ¿Sabía eso? Sí leyó, ¿no es cierto? Ir a leer la palabra de Dios cuando dice que este hombre le quiso entregar, ¿no?, a David para que sacrifique. Dijo, toma, yo te entrego. ¿Qué le dijo David? No. Yo no quiero entregar de esa forma holocaustos que no me cuesten nada, le dijo David. ¿Cuánto te debo? Toma, 50 ciclos de trigo. Toma. O sea, y ese hombre estaba dispuesto a ofrendarle, pero David no le aceptó. Ir a leer. Bien. Se arrepintió y luego ofrendó. Dijo, no, tiene que costarme algo. O sea, no puedo decir, no, o sea, que me cueste. ¿Verdad? Así dice la palabra, eso es bíblico. Yo no estoy diciendo nada que no esté ahí escrito. Solamente lógicamente tenemos que aprender a discernir si donde vamos a sembrar es buena o mala tierra. Pero pídale al Señor que le permita identificar donde haya más necesidad. ¿Sí? Y esta siembra se puede dar en personas, cuando damos a los pobres, por supuesto, o en lugares también. Por eso cuando muchos dicen, a ver, a edificar la casa, o cuando tú veas la necesidad que a alguien le falta o cual cosa en su casa y tú puedes ayudarle con algo, revierte, ¿no es cierto? Especialmente, ojo, con aquellos que tienen problemas en lo financiero. Escuche bien.
todavía estás ahí hundido, o sea, una ofrenda que sea sacrificial, al que necesite. Si ves que la iglesia necesita, dale. Si ves que el pobre necesita, dale. Pero aquí no es que dicen, chuta, ya me dijeron, voy a pasar a cualquiera. No, pídele, Señor, ora, pues, lógicamente. O sea, eso es lógico, ¿no? O sea, uno se te está dando, pero se entiende que estamos hablando con gente que ya sabe. O sea, ora, pídele al Señor y el Señor te va a mostrar. Dice, anda, coge. Y te puede, hasta el Señor puede poner cosas locas. Dicen, ¿en serio? O sea, tengo que, hasta que me dañó a este incircunciso. No, pues. Y si el Señor te dice, dale, dale. Verás que después, eso es automático, eso se rompe. Dice, wow, no sabía. A este que más bien yo quiero que el Señor que he orado, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? No, así a ese mismo. Y si el Señor pide, dale, y vas a ver que tus finanzas se pueden disparar, ¿no es cierto? Pero pide, pero ora, eso te aconsejo yo. Pues como te digo, puede ser una institución, la iglesia, la obra de Dios, los pobres. Sembrar donde hay necesidad siempre será la clave también. No se olvide el proverbio 19:17 que dice, a Jehová presta el que da al pobre, ¿no? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Entonces, cada vez que tú des una semilla a un pobre, a un necesitado, imagínate, ¿no? No debería ser nuestra actitud del corazón como que chuta, a la final es como que me van a devolver, pero la palabra de Dios no miente. Cuando tú das al pobre, es como que le estuvieras prestando al Señor. ¿Y cuándo el Señor paga mal? 100 veces más. 60 veces. 30, 60, 100 por uno. Entonces, sembrar. También podemos leer en Salmos 21:13. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, Selah. Haga memoria de tus ofrendas. Es más, podemos tener una palabra para poder, no reclamar, sino para poder decir, Señor, tu palabra dice que vas a hacer memoria de lo que he sembrado. ¿Y cuántos hemos podido sembrar? ¿Y cuántos el Señor los ha desamparado? ¿Cuántos hemos extendido un plato de comida a aquel que ha necesitado? ¿Y cuántos el Señor alguna vez les ha faltado comida a ustedes? ¿Verdad? Sembrar en la obra de Dios, sembrar donde hay necesidad. Y no solo, ojo, no solo con nuestros recursos. Hablábamos antes de empezar también con los líderes, ¿no? Sembrar con nuestra oración. Yo les pido, sembremos espiritualmente correcto. Siembre oración, que usted va a recibir oración. Si en algún momento usted se ha levantado a orar por alguien, créame, algún momento alguien se va a levantar a orar por usted. ¿Y cuántos les gustaría que estén orando por usted? ¿Estamos? Siembre tiempo en las personas, siembre consejo, muestras de afecto, de amor, con un abrazo, con una palabra de ánimo, con una corrección. Todo esto tiene poder para revertir mala siembra y tiene el poder para cambiar una mala cosecha. ¿Sí? Punto número 3. Con oración de intercesión. También, eso ayuda mucho. Pero, ojo, ¿con oración de qué? O sea, cualquier oración. ¿Qué es intercesión? Ponerse al frente por algo. Orar por los demás, poniéndose al frente. Voy al frente. Y eso significa con clamor, con intercesión, un clamor desesperado en el espíritu. Como dice la palabra, Génesis 18:20-33. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentará más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumido su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová.
Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿No es cierto? Él estaba haciendo, de esta manera intercedió por el pueblo, ¿no es cierto? Y se puso a la brecha. Como dijo, ¿vas a destruir al impío si sabes que en Sodoma y Gomorra podemos encontrar 50 justos? Y de ahí el Señor le dijo, ok, a ver, vamos. No vamos a leer todo por cuestiones ahorita del tiempo. Dijo, a ver, vamos. Dijo, pero muéstramelo así. Si hay 50, no destruiré. Y después empezó a buscar de cierta manera y vio que no había. Dijo, había 40. Dijo, a ver, si hay los 40, pues no los destruiré. Y después chuta, encontró que son los 30. Después empezó a bajar. Y le puso, hasta ahí sea las 10. ¿Se da cuenta? Y a la final voy a utilizar esto, que está bueno en la escrito. Dijo, perdonaré a todos por amor a ellos. Los perdonaré. Y no los destruiré, respondió. Por amor a. Entonces, aquí es tenaz, esto es como que es lógico, ¿no? Si las malas siembras y la mala actitud de una persona puede traer consecuencias a los que están alrededor tuyo, Generación. ¿no es cierto? Si tú siembras de manera correcta, tú también puedes atraer bendición a los que están alrededor tuyo. Así de simple es también. Entonces, aprendamos a sembrar bien. ¿Quieres que tu casa sea bendecida? Muéstrame un justo. Uno. Un hito. No importa si todavía el otro es incircunciso, ¿no? Un hito. Pero vamos, no al unito, el que se está levantando, el que se está poniendo a la brecha por intercesión. No desfallezca, siga adelante. No se preocupe. Que el Señor, por amor, no los va a destruir si encuentra un justo en su casa, si encuentra un justo en su familia, si encuentra un justo en su barrio, en su lugar de trabajo, en su país. ¿Habrá un justo aquí en el país? Aquí estamos nosotros. Me gusta por eso. Eso es lo que quiero escuchar. Por supuesto. Por eso no se ha destruido completamente como otros países que dan, o sea, de verdad da ganas de llorar. Esa pobre gente, ¿verdad? Y después uno argumenta, dice, ¿por qué Dios es tan mal? ¿Por qué los niños mueren de hambre? Son decisiones, consecuencias de las malas decisiones. No es que Dios envidia, no es que Dios es malo y dice, castigámosle, mandemos a morir ahí. No es así. Uno, por sus malas decisiones, abre la puerta al enemigo. Eso hemos visto nosotros en este tiempo. No le abras la puerta al enemigo. De rodillas es la clave. Esta semana escuchaba, y hasta lo dijimos en la alabanza, me encantó. Es más, la voy a poner en el Facebook. Y ya la voy a poner más tarde. Me encantó esta frase que escuché. Cuando nuestras rodillas toquen el suelo, nuestro corazón tocará el cielo. Wow. De rodillas es la clave. Para revertir las malas siembras, las malas consecuencias. Dobles rodillas en oración, en clamor desesperado, pidiendo misericordia, gracia, pidiendo intervención divina en los asuntos que necesitamos cambiar. De esa forma se revierten las malas decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Y 4. Restitución. ¿Qué significa restitución? Devolución de una cosa a quien la tenía antes, o restablecimiento, recuperación del estado que tenía antes una persona. En otras palabras, una forma que dice la Escritura de revertir las malas siembras es restituir. Y esta arma es poderosísimo. Y solamente irá a leer, vamos a ir a Lucas 19. Usted sí se va a acordar de esta escena, en donde Zaqueo era el jefe de los publicanos. ¿Y qué hacían estos hombres en esa época, los publicanos? Cobraban impuestos, pero el punto era, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? El punto era de que para cobrar impuestos hacían más allá de lo que tenían que cobrar, o sea, había corrupción. Y para poder otorgar un beneficio pedían más dinero que antes. Entonces este hombrecito Zaqueo era de esos, digámoslo así, de esos corruptos, que se hizo millonario a causa de las ofrendas o a causa de las inversiones que hacía el pueblo, les cobraba de más y se hizo millonario. Era uno de los conocidos, pues nadie lo quería. Pero así mismo, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice que cuando Jesucristo entró a la casa de Zaqueo, ¿no es cierto? Voy a parafrasear para no... Dijo que este hombre
llegó la salvación a su casa y se redarguyó en su corazón, que no solamente dijo me arrepiento de haber cobrado mal, sino que cogió la plata y restituyó más de lo que había robado. 4 veces más. O sea, si es que al uno le robó 100, le devolvió $400. Eso es restituir. Así que por algunos también, ¿no? Si chuta, yo voy a restituir. Si le robé 100, le doy 100. Si hiciste una mala siembra, David dijo, voy a hacer ofrenda que no me cueste nada. Voy a hacer ofrenda que no me cueste nada. Así que si quieres restituir una mala siembra, hasta te dan una cantidad. Sé que saqueó 4 veces más. Y este hombre, y Jesús dijo, hoy ha entrado salvación a esta casa. Restituyó a todito. No sé si se quedó en la inmunda el saqueo, no lo sé. Pero de que restituyó, restituyó. Es más, aquí puedo leer, acá en el versículo 8 dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¡Wow! O sea que la mitad de lo que tenía iba a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, la mitad de lo que tenía ya se lo perdió. Y de ahí cogió 4 veces. No sé si se quedó, por eso digo, en la pobreza. No lo sé. Pero restituyó de esa forma. De esa forma rompes maldiciones. De esa forma entra salvación a tu casa. ¿No es cierto? Hoy ha venido salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. ¡Wow! Hace minutitos era el despreciado, ¿no? Pero ahora ya se convirtió en hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Yo estoy seguro que el Señor está hablando de una forma especial. Si usted tiene la oportunidad de restituir, hágalo. Y hágalo otra vez, pronto. Si puede, hoy mismo. O esta misma semana. Y usted va a ver, si usted cree, tiene fe, va a ver cómo las circunstancias van a cambiar. Van a cambiar. Cómo se revierten esas malas cosechas en su vida. Amén. Hasta ahí vamos a llegar. Vamos a parar. ¿Sí? Nos vemos con las personas que están al otro lado de los dispositivos. Nos vemos la siguiente semana. Vamos a cortar porque vamos a tener un tiempo especial. Eso para que otra vez les animamos que las personas que están aquí en Quito puedan asistir. Es que vamos a tener un tiempo especial por esto. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Y con los que nos quedamos vamos a poner